Hola, muy buenas con todos. Continuando con nuestro ejemplo, vamos a realizar el stock de seguridad en cuanto a componentes para 4 artículos. La fórmula implementada es la misma que para calcular el stock de seguridad de productos, es decir, Z por desviación estándar por la raíz cuadrada de lead time. Sin embargo, para aplicarla, difieren en detalles que se explicarán a continuación. Entonces, explosión de materiales, stock de seguridad de componentes. El formulario es bastante parecido que para el stock de seguridad de productos. Sin embargo, los datos para proceder a calcular la desviación estándar difieren, pues se parte de las ventas de los productos y de la formulación de la matriz N, es decir, se calcula la venta indirecta diaria de ese elemento o componente medido en su respectiva unidad asignada en el BOM. En síntesis, la desviación estándar de productos se relaciona con la demanda independiente, mientras que la desviación de componentes se relaciona con una demanda dependiente. El valor Z será calculado de igual forma, pero acá el lead time es más fácil de establecer, pues básicamente sería el tiempo en que los proveedores tardan en entregar cada componente medido de igual manera en semanas. Para dilucidar el panorama, vamos a detallar un poco más el formulario y colocar unos ejemplos. Pero primero, como breve paréntesis, debemos conocer que cualquier modificación de datos sin los correspondientes formularios podría implicar en el mal funcionamiento del sistema. Bien, volvemos. Acá tenemos los casilleros de código y nivel. Este último es importante para realizar el cálculo de la desviación estándar, pues difiere cuando el componente tiene un nivel o más de uno. Bien, el nivel de servicio y valor Z ya se habían explicado con anterioridad en el stock de seguridad de productos y es igual para los componentes. La desviación estándar ahora depende de la formulación de la matriz N y las ventas de productos. Y finalmente, el lead time es el tiempo de entrega de una compra. Ahora bien, vamos a los ejemplos. Coloquemos un componente, un nivel de servicio, calculemos, coloquemos un lead time, calculamos, aceptamos. Vamos con otro, procedemos a hacer lo mismo, un lead time, calculamos, aceptamos. Vamos con otro, calculamos, aceptamos. Vamos con otro. Acá podemos observar que todos estos componentes son de nivel 2, que como recordemos es importante para realizar el cálculo del stock de seguridad para estos componentes. Continuemos. Vamos con el penúltimo. Calculemos, aceptemos y finalicemos con la resina epoxi. Calculamos, aceptamos. Hacia nuestra derecha se dispone nuestra base de datos de el stock de seguridad para componentes. ¿Qué quiere decir el stock de seguridad aquí? Vamos primero a colocar las unidades que fueron situadas en el formulario de nuevos componentes en el módulo BOM. Entonces, copiamos estas unidades para disponer de una información más clara. Las pegamos al lado. Entonces, por ejemplo, el stock de seguridad para la lija y para la tabla son iguales en unidades, mientras que el stock de seguridad para el carbonato de calcio se lo mide en gramos. Así también con la harina de brócoli, dispuesta en gramos, también con la L-leucina,
con la zanahoria entera. Podemos observar que en algunos componentes el stock es muy bajo y pueda deberse a dos situaciones: que la formulación no requiera de tanta cantidad o concentración del componente, o a su vez que los componentes tienen tal stock que si las ventas históricas continúan de esa forma, habrá suficiente disponibilidad. Nótese que al final del stock de seguridad, tanto para productos como para componentes, los parámetros de lead time y stock de seguridad se encuentran en números enteros y siempre sujetos al número superior, no redondeo, dato importante al realizar el cálculo sobre la explosión de materiales MRP. Bien, ya con los datos asignados en el stock de seguridad para componentes, podemos proceder a guardar nuestro proyecto y nos vemos en el siguiente.